Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es jueves 17 de agosto de este año 2023. Es día sacerdotal y eucarístico. Damos gracias al Señor porque se ha quedado en la divina Eucaristía. Él es el pan que ha bajado del cielo para darnos vida todos los días, para comprender que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida en él, y que sin Él nada podemos hacer. En este nuevo día, dispongamos nuestro corazón a recibir la palabra del Señor, que es la que nos renueva. La palabra del Señor abre el horizonte de nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en el Señor, en Él confiamos, a Él nos entregamos y en su obra santa esperamos. Gracias, Señor, por este nuevo día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contárselo a su señor. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como tuve yo compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día, hermanos, está llena de todo lo que es la obra de su gracia, porque el Señor siempre quiere hacer cambios en nuestra vida. Él quiere que entremos por un camino de transformación, que cerremos ciclos y entremos en los tiempos mismos de su misericordia, en los tiempos de la gracia. La primera lectura es muy especial porque nos está contando cómo comienza el liderazgo de Josué, y el Señor le dice a él que el arca de la alianza debe ir delante. Allí han terminado un periodo largo del desierto y ya se preparan para entrar en la tierra prometida. Hay que cruzar el río Jordán, pero ese río está caudaloso. Ese río es un impedimento para poder llegar a la orilla o para entrar en lo que es esa tierra de promesa. Y el Señor le dice al mismo Josué que el arca siempre debe ir con él. El Señor lo acompaña
porque el Señor le ha dado la palabra y le ha dicho al mismo Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Aquí es un tema de obediencia. Si Josué obedece, pues de verdad se cumplirá el plan de Dios en la vida del pueblo. Josué, amparado por la presencia del arca, es dócil a todo lo que el Señor le instruye, y así llegan a conquistar la tierra misma que el Señor les prometió cuando los sacó de Egipto. ¿Qué hay pues en esta primera lectura? Lo primero que tenemos que dejar claro es que las aguas arrogantes del Jordán, el Señor las venció, porque el pueblo comprendió que siempre tenía que marchar el Señor con ellos, que el primero que tenía que ir delante en cada paso era el Señor. Y por eso allí tiene que reposar también nuestra confianza. Si tú estás con el Señor, a nada debes temer. Aunque veas esa tierra de promesa como distante, como que se presentan tantos obstáculos para llegar a ella, solo tienes que aprender a buscar la presencia de Dios, a valorar la obra misma del Señor que se ha manifestado en los momentos concretos de tu vida espiritual, la oración, la Eucaristía, todo lo que significa tu itinerario espiritual de cada día. Allí está el Señor respaldándote, allí está el Señor protegiéndote, acompañándote. Por eso no hay nada más especial que entender que el arca de la alianza significa la presencia de Dios y que de nuestra parte se necesita la fidelidad del Señor o de nuestra fidelidad al Señor. Por eso tendremos que dejar claro pues que llegó el momento de dejar el desierto y entrar en un momento feliz, ver que Dios cumple lo que Él promete, que siempre nos tenemos que reunir en el nombre del Señor y Él no nos dejará naufragar ante las aguas caudalosas que se presenten. Siempre el Señor nos sacará adelante. Creo que el milagro de Josué hoy en la primera lectura nos recuerda que Dios es creador, que Dios es poderoso y que Él le pone un freno a todas sus criaturas cuando en algún momento representan alguna amenaza para el hombre de fe, para la mujer de fe. Descubramos pues que hoy el Señor nos quiere entregados a su voluntad. La manera como Dios lo dispone todo es una manera que hay veces no entendemos, pero siempre nos estará diciendo que Él va adelante, que nuestra confianza tiene que estar en Él, que Él nos acompaña, que Él es el que dirige nuestros pasos y que Él siempre nos estará protegiendo. Por eso en el Evangelio vemos cómo Jesús hoy le enseña a Pedro esa parte misma de lo que es una vida en la gracia. Pedro le pregunta cuántas veces hay que perdonar y Jesús le dice no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 en la Biblia quiere decir siempre. Por eso lo primero que decimos es la perseverancia significa siempre, estar siempre con el Señor. La perseverancia implica de manera concreta que nosotros estemos empezando todos los días en el Señor, que pasemos la página de lo que nos hayan hecho y que aprendamos a dejarle todo a la justicia divina, porque el Señor siempre obrará a nuestro favor. El Señor le dice a Pedro que esto de perdonar de corazón es un ejercicio que nace de la persona que está entregada al amor de Dios, que está entregada a la gracia, de aquel que sabe que vive en los caminos del Señor. Recuerda siempre que tiene que perdonar, porque el perdón hace que nuestra vida alcance también misericordia ante los ojos del Señor. En el Evangelio Jesús nos cuenta una parábola y en esa parábola se habla de a un hombre que le perdonaron una deuda que jamás la iba a pagar, una deuda muy grande,
Y ante esa deuda, pues se esperaba que este hombre perdonara también a aquellos que le debían a él. Pero no fue así. Saliendo de la presencia de su amo que le había perdonado esa deuda tan grande, se encontró con uno que a él le debía y lo tomó por el cuello exigiéndole que le pagara. Este le rogó que le tuviera misericordia y que le iba a pagar. Y este hombre se negó a perdonar la deuda. El Señor cuenta la parábola y dice, se esperaba que al que le perdonaron la deuda tuviera misericordia de aquel que le debía tan poco. Y allí es donde Jesús deja una enseñanza. Dice, pues ese hombre que se le perdonó la deuda y no fue capaz de perdonar a su hermano que le debía poco, pues ese fue metido en la cárcel hasta que pagara. Porque aquí la clave en Dios es de perdonar del corazón. El perdón de corazón es el que nos asegura que no es que se olvida la situación en la memoria, sino que aprendemos a orar por el que nos ha hecho daño y ya lo recordamos sin dolor, porque el amor de Dios es el que sana nuestro corazón. El amor de Dios es el que nos libera de todo lo que a veces nos ata para entrar en la tierra de promesa. Por eso Dios le perdonó a su pueblo sus infidelidades y lo invitó a cruzar el río Jordán para entrar en el tiempo de gracia. Siempre la misericordia de Dios nos preparará en el sentido mismo de entrar en nuevo tiempo si aceptamos el perdón de Dios y damos el perdón a otros, para que cerrando ciclos de vida, de pasados, de historias dolorosas, podamos entrar en el tiempo de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por la santificación de los sacerdotes.